¿Está la cristiandad popular acabando con el cristianismo? Conversamos sobre el mundo después de la cristiandad entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la acusación pública contra la cristiandad latinoamericana de ser una fe irrelevante y desconectada de la realidad. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece acceso a algunos de los recursos que facilitan hoy nuestra conversación. Encuéntranos en Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify. Hoy conversamos sobre la acusación pública contra la cristiandad latinoamericana que hace el periodista chileno Rafael Gumucio en un reciente artículo publicado por el periódico digital El Mostrador. Bajo el título Después y después de Cristo, Gumucio se refiere a las situaciones sociopolíticas de Brasil y Estados Unidos y las conecta con las dos manifestaciones religiosas imperantes en esos países, el catolicismo popular y el también popular evangelicalismo triunfalista. En su opinión, ambas expresiones religiosas se muestran irrelevantes e incapaces de responder realmente a la realidad social y económica de América Latina. El catolicismo, por estar herido de muerte con sus escándalos de pedofilia, y el triunfalismo neopentecostal, por ser una fantasía inalcanzable. Y me sorprendió, Guillermo y Elsa, el nivel de entendimiento que este editorialista, Rafael Gumucio, tiene tanto del catolicismo como del protestantismo popular en América Latina, ¿no? Esta familia, digamos, los padres de este escritor y ensayista, vienen de tradición de la democracia cristiana, que fue un partido fundado primero en Italia, después, digamos, se traslada a Alemania, pero con recursos y con ideología de la Iglesia Católica Romana, de la época, vamos a llamarle después del Concilio Vaticano, es decir, que después fracasó rotundamente porque realmente el cristianismo es mucho más que un partido político. Entonces el problema que presenta este articulista cuando dice, ¿verdad? Después de Cristo. después de Cristo, está presentando el hecho que generalmente en casi todos los países que van a elección nos presentan dos opciones. Por un lado están los que se confiesan cristianos pero que son de un corte muy tradicional y que defienden algunas cuestiones como son la economía y la cuestión política. Y por el otro lado están también los que quieren mirar el cristianismo desde una postura de la bienaventuranza, del bienestar, de la prosperidad, de ese tipo de cosas. Y yo creo que ninguno de los dos acierta, y eso es lo que el articulista está apuntando. Me llama la atención cómo tantos países en nuestra querida Latinoamérica, incluso en los Estados Unidos, se declaran ser en sus constituciones separados la religión del Estado, y sin embargo nos estamos dando cuenta que ahora los candidatos a puestos muy importantes como presidentes incluso de naciones enteras están haciendo uso de las alianzas con fuentes de fe que son poderosas y que llaman a sus feligreses a seguir a un candidato o al otro, algo que no habíamos visto en mucho tiempo atrás. Bueno, no la habíamos visto, Elsa y Gerson, porque la iglesia por, digamos, siglos se mantuvo al margen de cualquier cuestión social o política. Yo no estaría tan seguro, Guillermo, de que no nos hemos ocupado de la política en el cristianismo, ya sea protestante o católico. De hecho, nos hemos metido y al mismo tiempo hemos dicho que no estamos metidos. Y yo creo que ese es el problema. Que el problema es que hay una parte del evangelio que, nos guste admitirlo o no, es tremendamente político. Lo que pasa es que, por lo menos a mi manera de entenderlo, no se alinea con ninguna opción partidista que yo conozca en este momento, pero hay una preocupación en la Biblia desde los profetas y desde antes de cómo se repartía la riqueza. No. Hay una preocupación por el desposeído. Eso lo dice la Biblia. Por el juez injusto. Está bien, pero eso lo dice la Biblia. Claro. Pero este articulista dice algo que también es demoledor. Dice, es el ciclo entero de la cristiandad el que estamos viendo terminar. Porque a quién hoy le parece que es mejor perder que ganar, amar al enemigo y no vengarse de él. ¿Quién cree que el que no tiene nada merece todo por eso mismo? Es decir,
todas estas cuestiones se mezclan y se juntan hoy día y se le lanzan a la cara a lo que es la versión del cristianismo, no importa a dónde uno se congregue, y que le hacen reflexionar, que algunas iglesias lo están haciendo hoy día, por ejemplo, con la cuestión de los refugiados. En muchos lugares las iglesias están respondiendo de acuerdo a los medios que tienen, ¿no? No se puede desconocer eso. Pero no son la mayoría. Pero no son la mayoría, ni tampoco lo están haciendo a lo mejor con todo lo que pudieran hacer, porque realmente podrían hacer mucho más. Y eso es algo de lo que el articulista menciona, ¿no? Que los políticos, ¿verdad?, están utilizando a las masas, atrayéndolos con sus declaraciones de fe, y sin embargo, como lo dice él, se convierte esto en un paganismo, ¿verdad?, donde los pobres siguen siendo pobres y nadie se beneficia. Es simplemente la búsqueda del poder a toda costa y que no los representa en cuanto a su carácter moral. Sin embargo, les promete un poder y ser escuchados, y también les promete conceder algunas de las cosas que son importantes para ellos. Entonces deciden cerrar los ojos y no confrontarlo, ¿verdad? Que no representa realmente el carácter moral de una persona de fe, pero simplemente se está asociando por cuestiones de poder en la política. Justamente el artículo termina con una imagen donde estos dioses están moribundos, ¿no? Estas religiones están moribundas, con su coro de hermafroditas, astrólogos, sacrificios rituales y libaciones varias. Está brillando solamente sobre las ruinas de lo que fue su imperio. La implicación, de nuevo, me da la impresión, tiene que ver con la posibilidad de que estas formas de cristiandad popular le hagan perder el colmillo que el cristianismo debería tener, y que posiblemente nos enfrentemos a un futuro donde la verdad cristiana, como la entendemos al acercarnos a la Biblia, quizás no es lo que define a la cristiandad más. Pero la verdad la presentó Jesucristo en su persona, cuando él se declara como haber llegado del cielo, haber descendido de lo alto para declarar y hacer conocer a Dios en medio de la humanidad de ese momento. Y él lo dice en sus propias palabras: yo he venido, ¿verdad? He descendido, he venido a anunciar estas buenas nuevas, como lo dice el Evangelio de Marcos, ¿no? En donde necesita sí un arrepentimiento, no hay un desconocimiento de eso. Pero luego está la idea de ir también y hacer esta verdad conocida a todas las personas. Pero es una verdad que implica cuestiones de carácter y yo diría de conducta, que tienen que estar asociadas con este ser cristiano. Es decir, no basta con que nosotros nos declaremos cristianos, pero tenemos que también hacerlo ver a la gente que está en su mundo de necesidad. Sí, Guillermo, pero ¿qué pasa con los que abrazan esa propuesta que tú nos estás dando? Porque muchos de nosotros no tenemos ya un espacio en ninguna de esas modalidades. Esa pregunta es muy difícil, te la voy a dejar a Elsa que la responda, porque la moderna psicología dice que las mujeres usan sus dos hemisferios cuando enfrentan un problema. Los hombres solamente usamos uno. Pero el discernimiento nos llega a todos. No, pero no te vas a escapar tan fácil, Guillermo. Esa pregunta para mí es esencial, porque realmente representa el anhelo de experimentar las enseñanzas de Jesucristo y el ejemplo de Jesucristo en plenitud. Y no hay comunidad para muchos de nosotros. Sí, pero déjenme adelantar una cosa. Probablemente se deba a que nos hemos enclaustrado en nuestras congregaciones, en nuestros centros de fe, como una especie de pequeña república. Ahí vivimos, disfrutamos, gozamos, cantamos, tenemos oraciones, nos sentimos identificados unos con otros, y sin embargo estamos rodeados de un mundo y de gente que tiene muchas necesidades de todo tipo, y de personas que tienen conflictos, y de personas que tienen necesidades físicas. Pero yo creo que hay situaciones más complejas, porque se han creado estas ideologías, estas visiones de que aquel que no piensa como yo, de que aquel quien no cree como yo es el enemigo, está del lado de muchas veces de Satanás, y de cierta manera no es ya redimible. O sea, de verdad hay ciertos extremos teológicos políticos que llevan
a muchas personas a pensar esto, de las personas que piensan diferentemente en cuestiones políticas. Regresando a tu pregunta, Gerson, yo creo que hay diferentes alternativas para las personas que de cierta manera no encajamos ni de un lado ni del otro y no sabemos de verdad qué hacer, ¿no? Porque de cierta manera nos encontramos como ovejas sin pastor, porque estamos esperando muchas veces a que los líderes eclesiales de un bando, del otro bando, hablen con voz profética y no lo hacen. Ya, quizás mi pregunta, Elsa, era unidos en el espíritu, ¿a qué o a quién? Porque realmente estas mayorías populistas, estas formas mayoritarias de ver la cristiandad o el cristianismo y su involucramiento en el mundo, nos dejan afuera a demasiados. Tiene que haber voces conciliatorias, tiene que haber voces que realmente busquen la unidad, que busquen calmar a los extremos, tanto religiosos como políticos, y poco a poco empezar a traer unidad. Lamentablemente lo que hemos visto es que la unidad se trae muchas veces apuntando a enemigos foráneos, ¿verdad? Enemigos de fuera, para entonces unir las partes polarizadas. Los modernos televangelistas ya han tenido y han creado su propio enemigo, en donde identifican este mal como un ser muy poderoso. Y no quiero darle el nombre, no quiero nombrarlo porque sería muy negativo para este programa, pero los televangelistas ya lo han identificado y luchan con todas sus fuerzas en sus predicaciones para que los creyentes se armen con toda la armadura de Dios y puedan combatir este mal. O sea, los televangelistas ya han identificado este enemigo, pero el problema no es ese. El problema yo creo que más bien viene de dentro, viene de un cristianismo a lo mejor o de una cristiandad muy pasiva y muy acomodaticia, porque a quien no le gusta realmente disfrutar de unos santuarios esplendorosos, de tener todo este tipo de sofisticación que tenemos en nuestras liturgias. ¿A quién no le gustan los coros con esas vestimentas increíbles, con esos armonios o qué sé yo, con esos pianos y orquestas fabulosas? ¿A quién no le gusta ese tipo de ambiente? El problema es que nos adormecen. El problema es que no nos dan la oportunidad de tener la enseñanza de la que estaba hablando Elsa, de crear entonces una especie de comunidad que está alerta y que está presentándole combate al enemigo real, que es realmente el mundo que nos quiere aprisionar y que no nos deja realmente ser la voz profética que deberíamos ser. Al final de cuentas me hacen pensar en algo que escuché este domingo en boca del predicador, que si nos sentimos muy complacidos, contentos y confortables con nuestro estatus como cristianos o creyentes o discípulos de Cristo, quizás algo no está bien en nosotros. Y creo que por ahí va la cosa, ¿no? De que hemos llegado a estos niveles de manejabilidad de nuestra fe, pero que al final de cuentas este estado de estoy contento como estoy, ¿no? Con la fe tal como está. Y el cristianismo creo que nos llama a esas inquietudes de las que ustedes nos han hablado. Y queremos invitarte a que explores más de la condición de la cristiandad latinoamericana después de Cristo, suscribiéndote al podcast que acompaña este programa, donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema haciéndonos llegar tu opinión. Encuentra Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita. Visítanos para mayor información en ministerioreforma.com. Nuestra gratitud para Guillermo Serrano y Elsa Masón por acompañarnos y ofrecernos su tiempo. Agradecemos a Karina Morales y Eventual Media la producción técnica de este programa, a Radio Moody por sus esfuerzos de distribución y marketing digital, y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Una producción de ministerioreforma.com.